Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias por la asistencia. No sé si es que porque estabais ya, además, a gusto y demás en la mesa de la anterior charla. Pero bueno, gracias por venir. Lo primero, no sé, ¿qué os evoca esa foto? ¿Qué os evoca? Vacaciones, ¿verdad? Efectivamente, vacaciones. Y eso, pues no sé, el paraíso, el bañarnos, una caipiriña, cosas así, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que lo que no nos gusta es que cuando estamos de vacaciones, que nos llamen al teléfono, ¿verdad? Sobre todo si es del trabajo. Sí. Bueno, pues aunque no se lo crean, mi compañero Quique, y ya nos presentamos, ahí hay tecnología. Aunque no se lo crean, pero ahí hay tecnología. Sí, y luego nos va a explicar, ¿no? Buenos días, mi nombre es Moisés Rivera. Quique Celma, de Intel, mucho gusto. Yo soy de Red Hat y, bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de seguridad. Ya les voy anunciando, aunque se lo recordaré después, que un par de compañeros míos esta tarde van a tener a las 4 una sesión súper interesante sobre Zero Trust. ¿Sí? Vamos a hablar de seguridad. Pero aquí, hoy y en este momento, ¿de qué vamos a hablar? Pues ¿de qué están hablando ahora la gran mayoría de vendors? A ver, ¿alguien se...? Estamos en la parte... Sí, IA, bien. ¿Alguno más se atreve a decirlo? Un poquito más arriba, un poquito más de pájaros y flores. Soberanía digital. Soberanía digital. ¿Sí? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, estoy como aquí un poco encerrado, pero permítanme. Lo primero que tenemos que hacer yo creo que es, como dicen los ingleses, estar todos en la misma página. ¿Sí? O sea, es decir, debemos de dar una definición de soberanía digital, ¿no? Bueno, pues en Red Hat, como entendemos la soberanía digital, es un poco pues lo que pone ahí, ¿no? O sea, el tener la habilidad de gestionar nuestra tecnología, nuestros datos, nuestras operaciones, ¿no? Yo esto lo resumo en una frase, y es intentar ser dueños de nuestro futuro, ¿sí? Y el asunto es que ahora hablamos todos de soberanía digital, pero ya en el 2023, luego ya cuando estén las slides para si se las quieren descargar y demás, en el 2023 IDC empezaba a hablar de 4 fases que deberían de componer esa soberanía, ¿no? Que hablamos de soberanía digital, pero vamos a hablar de soberanía en general, ¿no? El primero y más importante, porque como yo suelo decir, hombre, además aquí que igual le viene bien porque si un servidor se quema, bueno, pues se trae otro. Entonces, bueno, pues ahí se ponen los chips de Intel, ¿no? Pero si un servidor se quema, oye, pues podemos tardar más, podemos tardar menos, pero eso lo podemos montar, ¿vale? El problema, como suelo decir, es los datos. Porque si perdemos datos, podemos salir a la calle e ir preguntando a la gente que nos diga algo aleatorio, pero realmente ahí es donde está el problema. Por lo tanto, el primer paso, por así decirlo, de la soberanía digital es que seamos soberanos con nuestros datos, sobre todo que podamos gestionarlos y que tengamos toda una operación sobre ellos y un gobierno de ese dato. Muchos de ustedes estarán en diferentes entornos, ¿sí? Y se habla mucho de también, hubo una época que se hablaba mucho de el gobierno del dato, ¿no? Bueno, pues es que todo esto viene de antes, ¿no? El siguiente punto, súper importante, el tener soberanía para poder ejecutar nuestras cargas donde queramos, ¿sí? ¿Quién utiliza eso de la cloud? Que ahora ya se sigue hablando, pero ya casi menos. Ahora se habla de inteligencia artificial, antes han dicho por aquí, ¿no? Pero ¿quién la utiliza? Bueno, yo la utilizo para mis cosas, mis pruebas y demás, ¿no? Seguramente que ustedes en sus organizaciones también utilizan algo así. Bueno, desde Red Hat llevábamos diciendo desde hace tiempo, cuando salió toda la parte de la explosión de la cloud, de decir,
tengan ustedes cuidado. ¿Es buena? Sí, pero como todo hay y tienen cosas buenas y cosas menos buenas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si queremos salir de ahí o de cualquier otra tecnología, tenemos que ser capaces de hacerlo. Tercer punto, y también súper importante, oye, yo ejecuto las cargas donde quiero, pero si no tengo control sobre esas cargas, ¿qué soberanía voy a tener? Es decir, poder medir cómo están las cargas, poder sacar los datos o recibir esos datos que yo necesite en cualquier momento para poder seguir operando esas cargas, ¿no? ¿Cómo está el performance? Dentro de poco se abrirá el periodo del tema de presentar la declaración de la renta y, evidentemente, pues la agencia tributaria tiene unos picos muy importantes, ¿vale? Sostenidos, además, esos picos son sostenidos. Entonces, tenemos que saber cómo están nuestras cargas, no es dejarlo ahí y punto, ¿vale? ¿Y que están funcionando? Sí, mira, mientras que no se caiga, no. Tenemos que estar observando. Es más, también, como ven, tengo bastantes canas, llevo un tiempecillo en este negocio y, bueno, la observabilidad sí que es más de que, bueno, ahora es todo en conjunto, todos los datos, pero que llevamos monitorizando nuestras cargas desde que el tiempo es tiempo, al final, ¿no? Y por último, y no menos importante, seguro que ustedes en algún momento alguien llegará y les auditará. ¿Por qué? Pues porque los equipos dicen, oye, yo estoy cumpliendo. Ya, pero ¿realmente estás seguro de que están cumpliendo? O sea, es decir, tener la capacidad y las herramientas, evidentemente, de poder decir, sí, señor auditor, aquí está mi cumplimiento. ¿Sí? Esos 4 puntos son los que, como os decía, desde el 2023, desde un informe de IDC, ya estaba diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que todos tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer y hay algunas veces que dices, bueno, pues oye, mientras que esto que no me lo obliguen, pues vamos tirando. No, por favor, vayamos haciendo las cosas como nos dicen que tenemos que hacer y siendo proactivos, ¿no? Pero claro, después de todos estos pájaros y flores, permítanme la expresión, ¿y qué aporta Red Hat en todo esto? ¿Qué aporta Red Hat? Pues lo primero y lo que es nuestro ADN, software open source. Y ahora ustedes dirán, ya, pero es que Red Hat cuesta dinero. Claro, sí, porque hay toda una compañía detrás de ingenieros y de personas que ayudan a los clientes para poner ese software open source a ejecutar cargas empresariales. ¿Sí? Es que asociamos lo del open source con lo de que es gratis. No, absolutamente para nada. De hecho, una de las cosas más importantes, dentro de 2 días hago 14 años en Red Hat. Y aún y así, día sobre día, bueno, pues tenemos, mis compañeros y yo, tener que estar explicando que una cosa es el software open source de comunidad, donde trabajamos, donde están los proyectos, donde está la innovación, y otra cosa es el software open source empresarial, donde hay no solo Red Hat, o sea, es decir, hay muchas más compañías que proveen de soluciones open source y que están ahí para estabilizar esa innovación y darla a las empresas para que puedan correr sus cargas críticas. Segundo, y súper importante, ya se lo he anunciado, 14 años dentro de nada. Pues hace 13 estaba hablando del Open Hybrid Cloud. ¿Sí? Y seguro que les suenan eso de lo de las nubes híbridas. El asunto es intentar poder mover. Créanme, es verdad, se puede hacer y muchas compañías lo están haciendo. ¿Que es sencillo? No va a salir de mi boca esa palabra. Ahora, el cómo haces algo sencillo, trabajando sobre ello, ¿no? El poder mover cargas entre diferentes cloud, incluido, que también se nos escapa, porque creemos que la cloud, muchas personas creen que la cloud es una tecnología. No. La cloud como tal es trabajar de una manera diferente a como lo hemos hecho todos estos años. No es ninguna tecnología, no es ninguno de los hyperscalers. Ustedes se pueden montar una cloud soberana en sus compañías. ¿Sí? Entonces, el poder mover entre todos esos sitios, esa nos da esa libertad.
Pero no solo porque los datos vayan a estar en un sitio o en otro, sino también, señores, el tema del dinero. Por supuesto, hay veces que unas tecnologías cuestan más en una cloud, en otros hyperscalers. Oye, ¿y yo lo que tengo en el data center? Primero, tengo que ser capaz de medirlo. Por supuesto, como he dicho antes, es trabajo. Pero, oye, si me sale más barato tenerlo en el data center, ¿por qué no? Ahí está un poco el cuento de que ya han visto ustedes que muchas compañías tomaron una estrategia de cloud first y muchos de ellos están volviendo. Porque hay que ver también lo bueno y lo que es un poquito menos, ¿no? ¿Qué más aportamos? Arquitecturas robustas, arquitecturas probadas, que corren cargas de mission critical, ¿vale? Que hace años cuando empezamos con esto del Linux, cierto banco español nos dijo, oye, que esto es un banco, cuidado, que aquí lo que pasa es escrito. Y dice, sí, claro. Y por eso, efectivamente, la gran mayoría de sus cargas pues corren ahora en sistemas operativos Linux, ¿sí? Por último, penúltimo, y no menos importante, hablamos de soberanía y, mira, tanto Quique como yo venimos de una empresa, venimos de una empresa americana, ¿no? Sí, pero lo que hacemos, y tanto Intel como Red Hat, no podemos llegar a todos, y es así. Por lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Crear un canal local para que puedan tener esa soberanía o alineado con esa soberanía de las operaciones, y no solo de las operaciones, sino de la construcción de los siguientes sistemas que vayamos a utilizar. Y por último, y cómo no, por supuesto, y como comentábamos antes, ¿de qué hablan todos los vendors de IA? Pues bueno, también aquí podemos hablar de IA, efectivamente, el controlar esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial, no me voy a meter en ello ni mucho menos, ¿vale? Porque he venido a hablar de otra cosa. Pero hay, como el que dice, dos fases. Permítanme solo decir esto. La parte de entrenamiento, la parte de inferencia. En la parte de entrenamiento lo que estamos haciendo es consumir recursos. Cuando la inteligencia artificial está dando valor a nuestro negocio, es en la parte de inferencia. De hecho, para la parte de entrenamiento, para inferencia también, pero sobre todo para la parte de entrenamiento son lo que necesitamos esas tarjetas que valen mucho y que sepan que no es solo los que tienen un logo verde. Estos caballeros también han hecho una serie de tarjetas y están ahí, se llaman además Gaudí, que pueden hacer lo que los otros igual de bien o mejor, si llega al caso, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? De que dices, oye, pues es que no me puedo comprar esas tarjetas porque valen mucho dinero, bla, 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 me lo llevo a la cloud. ¡Anda! ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer entrenamiento? Datos. Ahí es donde viene el problema, ¿sí? Y solo les doy una pincelada porque realmente quien nos lo va a explicar es mi compañero Quique. ¿Tenemos los datos encriptados? Pues la mayoría sí. Seguro que cuando arranca en el PC, si no está hibernado, cuando arranca, cuando hace un boot, tenemos que poner una password, ¿sí? Cuando se mueven por ahí, pues sí, el HTTPS, el SSL, el MTLS, de todo eso, por favor, vayan a la charla de mis compañeros esta tarde. Bueno, lo dejo ahí. Ahora después Quique nos va a hablar sobre ello. Entonces, vamos a poder correr nuestras cargas donde queramos y donde necesitemos. Eso es gobernar la inteligencia artificial, ¿vale? Pero es que es más. No sé si ustedes, bueno, espero que sí, que sean clientes de Red Hat muchos de ustedes, y no sé si han abierto un caso de soporte. Cuando se habla con soporte, y esto es algo que Red Hat ha lanzado para estar en compliance con todas las leyes europeas, es que sus datos, pero no sus datos personales de compañías, sino los de las máquinas, cuando, oye, hay un problema y necesitamos analizar qué es lo que ha pasado, todo eso se va a quedar en la Unión Europea, ¿sí? Pero además es que los ingenieros que van a trabajar con ustedes están
en la Unión Europea. Ya no les puedo decir si van a hablar inglés o español, ¿vale? Pero van a estar dentro de la Unión Europea. Es decir, el compromiso de Red Hat con la soberanía digital es absolutamente total. Y es por ello, además, que tenemos clientes, bueno, aquí podía poner bastantes más, pero no son referencias públicas. Entonces, si alguien quiere saber, tenemos aquí un stand y estaré encantado de poder hablar con ustedes. Pero no sé, pues por ejemplo, Ionos lo que hace es, bueno, no sé si lo conocen o no, seguro que sí, bueno, es un cloud provider local, por así decirlo, bueno, pues ofrece esa plataforma de contenedores que todos saben cómo se llama, o no, ya se lo digo yo, OpenShift, ¿sí?, para poder ejecutar esas cargas dentro de la Unión Europea. Pero no solo ellos, Navantia. Navantia son los que hacen los buques y más cosas, ¿eh? Créanse que yo cuando estaba hablando con ellos hacen bastante más cosas que solo buques. Bueno, pues su plataforma de gestión de contenedores, incluso para correr máquinas virtuales, ¿sí?, es OpenShift. Podríamos seguir y seguir, pero le tengo que dar paso a mi compañero Quique. Entonces, voy terminando y quería terminar pues con algo un poco jocoso, que estamos aquí. Yo siempre digo que el trabajo y el pasárselo bien no tiene que estar reñido, ¿vale? De hecho, si vamos al trabajo y nos pasamos mal, igual tenemos que empezar a plantearnos las cosas. ¿Recuerdan este meme? Bueno, este como tal no, eran como dos figuras, ¿no? Y efectivamente el padre le decía, el hijo le decía al padre, oye, ¿de qué están hechas las nubes? Y el padre decía, pues mayormente de servidores Linux. Y es así, nos guste más, nos guste menos, algunas veces habrá un Linux, otras veces habrá otro, pero están hechos de servidores Linux. Y seguramente que ustedes estarán utilizando, pues muchos de ustedes estarán utilizando Red Hat Enterprise Linux, que es ahora del pobre que menos se habla, pero que es nuestro Atlas, ¿vale? Es el que sustenta todas esas plataformas de contenedores, es el que sustenta encima toda la parte de inteligencia artificial, es el que lo podemos poner en el Edge para que pueda hacer esa inferencia y recoger y gestionar los datos desde donde se producen. Pero es que aún y en más, y de hecho, una de las personas que va a dar la charla esta tarde ha sido el que ha colaborado estrechamente con el Centro Criptológico Nacional, porque Red Hat Enterprise Linux está dentro del catálogo del Centro Criptológico Nacional. No es porque sea muy seguro porque lo diga yo o lo diga cualquiera, no. Está certificado. Y es que, además, hay guías para aplicar el esquema nacional de seguridad. Por lo tanto, por favor, tienen Linux, tienen cargas, vamos a ser soberanos. ¿Por qué no empezar a trabajar un poco con esa nube dentro de casa? Y ahora voy a dejar a Quique, que os va a sorprender con lo de la tecnología que decíamos al principio. Pues muchas gracias, Mario. Gracias a todos por estar aquí hoy. Voy a intentar ser lo más pedagógico, lo más didáctico posible, pero al final dejaremos un huequito para que hagáis preguntas, ¿vale? A ver, en Intel, cuando desarrollamos cualquier tipo de tecnología, un chip, habitualmente que sepáis que se tarda 5 años, entre pitos y flautas, ¿no? Cuando lo hacemos no tenemos en cuenta cómo lo queremos diseñar, tenemos en cuenta los requerimientos que en el futuro se van a exigir. Parte de esos requerimientos los tenéis aquí, es la regulación. Pues nosotros no solo participamos como empresa privada en cómo se ha de diseñar o en qué proponemos que se diseñe, porque mucha de esta normativa, si la sacan después y no se puede aplicar, no hay herramientas, no hay tecnologías para poder hacerlo, pues dejamos a todos los usuarios, vamos a decir, a los pies de los carros, ¿no? De las 3 principales que vienen, o que ya están, vamos a decirlo así, que cada vez van a tener un nivel de exigencia mayor, son las 3 que veis aquí, ¿no? NIS2, EUCRA y bueno, la de DORA, que aplica un poco más al sector financiero, porque tiene algunas características propias del sector financiero. Se están desplegando, se van a desplegar, se va a crear más normativa alrededor de ellas y va a haber un nivel de cumplimiento que va a tener que tener todo el mundo. Esto es parecido a cuando lanzaron la GDRP, que al principio estábamos todos, pues sí, hay que proteger los datos personales, ¿no? Luego lanzaron todo lo que tenía que ver con la IA, entonces ahora hay que hacer un análisis de impacto con la IA, ¿no?
Cuando tú estableces cómo quieres operar, pues a nivel de seguridad del dato vas a tener que tener en cuenta estas tres, ¿no? Intel lo hizo desde hace tiempo, ¿no? Y partíamos de lo que veis aquí. Si estábamos acostumbrados, la primera parte, perdón, no sé si se ve, y se ve fatal. Bueno, aquí pone storage encryption, ¿no? Cifrado, que no encriptado, cifrado del dato cuando lo tienes almacenado. Esto ya existía. La diferencia que hay ahora es que el nivel de soluciones está incrementando la seguridad, se homologa con estándares como el Centro Criptológico Nacional y de alguna manera va evolucionando con el tiempo y se va haciendo más complejo. ¿Por qué hacen esto? Para que la vulnerabilidad sobre la explotación de ese dato por alguien que no deba de acceder a él pues sea cada vez más difícil, ¿no? La segunda es cuando el dato viaja. El dato viaja por las redes y se llevan años invirtiendo en seguridad en las redes. Oiga, ¿cómo son las cabeceras de las instituciones? ¿Cómo se reciben? ¿Qué sistemas de validación hay? ¿Por qué las cosas viajan de un lado a otro? ¿Cómo tenemos trazabilidad de cómo viajan? Llevamos años en el sector invirtiendo en todo esto y hay un montón de servicio dentro de aquí. Pero la tercera es, oiga, ¿y cuando estoy explotando el dato? Cuando cojo un set de instrucciones, cuando tiro de una base de datos, cuando estoy corriendo una query, cuando estoy intentando aplicar herramientas de IA para hacer agentes, ¿esto es seguro? Cuando llega todo esto a un servidor y hay una CPU, ¿cómo yo sé que eso cuando se está ejecutando no hay nadie que lo viole? ¿Cómo podemos encapsular cuando se están ejecutando las instrucciones todo ese tipo de tecnologías? Bueno, pues es lo que nosotros llamamos confidential computing y lo tenemos a dos niveles. Esto es como si dentro de un ordenador tú pudieras crear un espacio en el que no hay nada, no hay ninguna aplicación, no hay ninguna carga de trabajo que vea lo que estás ejecutando en ese momento. Lo aíslas totalmente, ¿vale? Y se hace a dos niveles. El nivel que tenéis en azul es a nivel de máquina virtual. Entiendo que todos conocéis lo que es una máquina virtual. Pues es un sistema operativo montado ad hoc, pueden existir varios corriendo a la vez y tú decides lo que vas a ejecutar en cada una de esas máquinas virtuales. La aíslo entera. Todo lo que suceda en la ejecución de esa máquina virtual, no hay nada que esté dentro de ese ordenador, de ese servidor, que sepa que está haciendo lo que tiene la máquina virtual al lado. ¡Pum! Aislada. Y luego la tecnología que tenéis en morado, que se llama SGX, es a nivel de aplicación. Oiga, es que dentro de una máquina virtual a lo mejor tengo distintas aplicaciones que están tirando de las mismas bases de datos o de las mismas herramientas. ¿Puedo aislar la ejecución también de la aplicación? También se puede. Esta tecnología existe desde hace más de 2 años en Intel, desde la generación anterior de procesadores a la que tenemos ahora. Y lo que hemos hecho es habilitarla. ¿Habilitarla dónde? O sea, habilitarla en la cloud. Esto ya es una tecnología que tienen Azure y Google, por poneros un ejemplo. Pero también habilitarla en entornos híbridos. Oiga, que yo la carga de trabajo no sé dónde la tengo hoy. Pues no hay ningún problema. Usted puede utilizar estas dos tecnologías y en el caso de Red Hat, la más interesante, que es la de las máquinas virtuales, a partir del final del trimestre de este año. Pues nos va a dar igual dónde esté la carga de trabajo, nos va a dar igual qué es lo que se esté ejecutando, nos va a dar igual dónde se va a estar ejecutando. Podemos tener un entorno absolutamente cifrado, encapsulado e independiente del resto de lo que esté sucediendo en cualquiera de estos servidores. Y además esto, Quique, esto es a nivel de hardware, ¿no? Sí, sí, esto es a nivel de hardware. Esto lo hace Intel, pero claro, las máquinas necesitan algo para poder explotar ese hardware. Bueno, pues RHEL y OpenShift, como tal, ya soportan este tipo de tecnologías para poder sacar provecho de ellas. Correcto. Y luego lo último, no podíamos dejar de hablar de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa en un entorno donde yo tengo que estar cogiendo datos de fuera, metiéndolos dentro, aislándolos, iterándolos, haciendo inferencias sobre ellos? También tenemos una solución a día de hoy que no solo trabaja con los procesadores de Intel, esto se lo decimos a muchos clientes. Los procesadores de los servidores de Intel a día de hoy soportan cargas de trabajo de IA sin que necesites una tarjeta gráfica. Y cuando estás, en vez de en el modelo de entrenamiento, estás en inferencia, hasta es más eficiente. De hecho, hay muchos clientes que están liando a comprar y decimos, ¿pero qué es lo que manda al funcional? ¿Qué queréis hacer? ¿Sabes que lo puedes hacer con la infraestructura que ya tienes? ¿Sabes que no tienes que salir a ningún proveedor? ¿Sabes que a lo mejor solo tienes que salir para la parte de entrenamiento, no para la inferencia, ¿no? Y además no lo hacemos solos, lo hacemos incluso con nuestra competencia. Aquí estáis viendo que nosotros, por ejemplo, con NVIDIA tenemos el mismo sistema de nivel de cifrado y de encapsulamiento de toda esta tecnología que funciona conjuntamente. O sea, no estamos solos. Somos perfectamente conscientes de que vamos a tener entornos multidisciplinares y de muchos más proveedores y lo que hemos hecho es habilitar esto también en un entorno de Red Hat. Oiga, señores, no tiene sentido que lo tengamos para unas cosas y para otras no. Así que lo hemos hecho también en la parte de la IA. Y con esto hemos acabado, que creo que estamos en el tiempo exacto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Eso sí, antes de que se levanten, que no podemos competir con la comida, pero si escanean este código QR y dejan sus datos,
se van a sortear 2 fedoras, que es como se llama el gorro, ¿vale? El gorro de Red Hat se llama Fedora. Bueno, pues se van a sortear 2 fedoras de Lego que, poniendo sus datos y luego dirección y demás, si son los premiados, les harán llegar. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y si quieren seguir la conversación, por aquí vamos a estar un rato. Gracias.